Entonces, creo que ya está grabando. Bien, vamos a ver. Sí, ven, ¿verdad? Que ya está grabando. Ustedes lo pueden verificar, ¿verdad? Sí, Lick. Perfecto. Sí. Entonces voy a volver a compartir. Acá, listo. Entonces, bien, Linda. ¿Quién más puede opinar sobre qué es lo social, qué es la sociedad para ustedes a partir de lo que... Sí, su nombre, por favor, si se presenta. Fabiana Valladares. Ok. Es como una relación que establecen las personas. Ajá. Como para tener una convivencia, como lo dijo la compañera. Ajá. Perfecto. ¿Y qué creen que hay en esa convivencia? ¿Creen que hay roles de las personas? ¿Las personas cumplen algunos roles, algunas tareas? Sí, me imagino que sí, porque cada persona es diferente y cada persona tiene su distinta opinión. Entonces me imagino que sí hay distintos roles. Ajá, perfecto. ¿Quién más? ¿Algún chico para hacer un poquito? Ya. Sí, Oscar Rápalo. Oscar, perdón. Kevin Paz. Ok, Kevin, primero. Luego yo, no se preocupe. Ok. En mi opinión, en la sociedad lo que ocurre son intercambios, ya sean de opiniones, ya sea intercambios culturales, cosas que definen a cada grupo de personas y los identifica a ciertos grupos. Bien, Kevin. Oscar. Sí, Oscar Rápalo. Sí, actualmente considero que también lo social se puede interpretar de manera individual y el comportamiento que podamos tener en la sociedad, o sea, cómo nos comunicamos, cómo establecemos relaciones y pues creo que es parte de lo que yo quería decir. Bueno, perfecto. Bien, con esas 4 intervenciones, pues, me parece muy bien. Bueno, en los colegios se llevan, ¿no? Creo que todos llevan la clase de sociología y más o menos se enfoca en eso, de ver cómo el individuo, ya sea de manera, valga la redundancia, individual o colectiva, construye opiniones, roles, convivencias, y esas convivencias, que ya lo voy a ir explicando acá, están guiadas por normas, leyes, pero también dentro de esas normas y leyes hay, no sé si ustedes han escuchado el concepto de luchas de clases de las diferentes clases sociales que hay. Entonces, bien, gracias por esas intervenciones. Ahora, ya en la sociología, como ven ahí, los que están marcados en algunos colores representan en sí a gran escala como un esbozado de qué es la sociología. La sociología es una ciencia de primer momento. ¿Por qué es una ciencia? Porque tiene un método científico. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de ustedes hacer investigaciones, cuando ya vayan adentrándose en sus carreras profesionales o sean ya graduados y quieran realizar investigaciones, en cada una de las carreras ustedes van a llevar algún seminario de investigación, entonces van a realizar investigación y estas investigaciones determinan un método científico. Entonces, la sociología se ocupa de forma que la humanidad se relaciona entre sí. A través de estas relaciones configuran patrones de comportamiento. Cada uno de nosotros tiene patrones de comportamiento, tiene conductas, pero estas conductas no son dadas por sí mismas, es decir, no es que uno las determina, sino la sociedad, esas relaciones con otras personas, como bien ustedes lo dijeron, la convivencia y el intercambio de esas opiniones, a ustedes les están determinando cómo actuar. ¿Sí? No sé si se van comprendiendo. Y estas relaciones también están guiadas por ciertas instituciones, como ya más adelante se la voy a explicar también, pero les adelanto, como la familia, la escuela, la propia educación, la iglesia y otro tipo de instituciones donde ustedes conviven. Entonces, esos patrones de comportamiento colectivo o individual explican esas particularidades de los grupos. Ustedes forman parte de un grupo, es decir, son jóvenes, son mujeres, son hombres, son hermanos, son hijos, son primos, son ciudadanos. Entonces, esos patrones de comportamiento los guían para
tener derechos y deberes en una sociedad, en una comunidad. Y esas particularidades transforman los problemas sociales y todo eso, lo relacionarse entre sí, los patrones de comportamiento, las explicaciones de esas particularidades y los roles que ustedes cumplen en esas particularidades forman lo que es la sociedad. Entonces, como bien ustedes vieron en algunas de lo que yo les subí en el campus virtual, la sociología surge en el siglo XIX en Francia. Francia fue un país históricamente de muchas luchas políticas, económicas, sociales, entonces ahí donde se rompe monarquía, donde se rompe cierto equilibrio social que en aquel momento había. Entonces, a través de esa revolución industrial que se propició en ese momento, como les digo, hubieron cambios sociales, políticos y económicos. Todo eso evidenció que algunos pensadores de la época o posteriormente a estos procesos estudiaran cómo la sociedad se estaba comportando a través de todos estos explosiones de cambios. Entonces, algunos de los filósofos, ahí los presento a Saint-Simon y Augusto Comte, que para la sociología y nosotros como sociólogos y sociólogas han sido los padres en sí de la sociología como concepto. Entonces ellos determinaron en un primer momento que la sociología era llamada economía social. ¿Por qué? Porque la economía, ellos decían que es la que regía toda la sociedad. ¿Por qué? Porque habían intercambios económicos por X o Y motivo. Pero luego, a través de todo el desarrollo de otros pensadores y otros filósofos de épocas posteriores, dijeron que no solo es la economía, también hay política social, también hay cultura social. Entonces determinaron llamar sociología, porque es el estudio de la convivencia. Entonces, esto generó, no puedo mover esto acá, el positivismo. En las ideas de Comte y de Saint-Simon dijeron que el positivismo, ¿qué quiere decir? No es que estamos bien, no es ese concepto, sino en la sociología o en la ciencia, en la metodología, lo que quiere decir positivista es que todo lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes determinan como problema social o como problema individual, es que es medible, es observable, es comprobado. Es decir, que ustedes, cuando ustedes están leyendo algo, ustedes lo que les interesa es la estadística, ¿no? El porcentaje. ¿Cuánto porcentaje, por ejemplo, ¿no? Cuando uno se hace exámenes de salud, ¿cuánto porcentaje tiene de glucosa? Le tira un porcentaje. Entonces, esos pensadores creyeron que estudiar la sociedad tenía que determinar por un porcentaje de algo, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de hombres y mujeres o de niños tienen desnutrición en cierto lugar? Entonces, a eso le dicen ellos que es ser ciencia, porque es algo medible, algo que ustedes lo van a comprobar. Pero luego, en el desarrollo de la sociología contemporánea, quizás hay algunos conceptos que si ustedes no los entienden, pues me pueden interrumpir y de verdad me dicen, ¿de qué va esto, Lica? Bien. Entonces, luego a través de todo el desarrollo de la sociología contemporánea, dijeron, no, la sociología o la ciencia social no solo es por porcentaje de algo, sino también que hay opiniones, como ustedes lo dijeron. Hay representaciones sociales, que eso también puede ser ciencia. Entonces, que se desarrolla en todo este enredo quizás de la sociología, que es una ciencia social, que estudia a la sociedad, que estudia lo oculto de la misma sociedad. Bien, en la sociología, bueno, cuando yo empecé también en las clases de sociología y en la carrera, nos hablaban a nosotros de la imaginación sociológica y nosotros quedábamos, el grupo de compañeros en ese momento quedamos, ¿qué es eso, no? La imaginación sociológica, como bien lo mencioné, es ir más allá del sentido común. Todos hablamos hacemos hasta broma, ¿qué es el sentido común? ¿Que no tiene sentido común esa persona? Bueno, pero la sociología, la imaginación sociológica es ir más allá de esto. Aquí ustedes ven
Ese es un libro clásico para nosotros los sociólogos, sino también para otras áreas de conocimiento del área social o del área de humanidades también, la imaginación sociológica, del autor Ray Mills. Entonces, ¿qué dice Ray Mills en este concepto o en este libro de la imaginación sociológica? Cuatro asuntos. Uno, desafiar a la perspectiva individualista, es decir, ya se da ese salto de lo que yo como persona, ustedes como individuo o individuas, están opinando. Entonces, Ryan Mill lo que dice que esas opiniones o esa perspectiva que nosotros tenemos de algo, de un problema, de un hecho, de una noticia, de algo que otra persona nos dijo, está estructurado, valga la redundancia, por estructuras sociales. ¿Qué son esas estructuras sociales? Son en lo que ustedes, su entorno, como les digo, la familia, la iglesia, sus propios amigos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo que parece ser un problema privado, es decir, una opinión privada de uno, o en general como la inseguridad económica o la discriminación que uno vive, está profundamente influenciado por las condiciones o relaciones sociales que la misma sociedad genera. Entonces, esa perspectiva individualista se convierte ya en algo histórico, estructural, colectivo. El otro elemento es el estudio de la estructura de poder. Al ya dar ese paso, ese salto de lo colectivo, de lo social, lo que menciona el autor es que la importancia de estudiar cómo las estructuras de poder, es decir, quién tiene poder sobre el otro, quién está dentro de los grupos de élite y dominan a la sociedad. Ustedes aquí me pueden decir en la política. Es un ejemplo claro. No vamos a hablar aquí de política, solo es un ejemplo. ¿Quién tiene más poder sobre el otro? O sea, poder económico, poder judicial, poder político, etc. Entonces, esas estructuras de poder también, miren, nos configuran las condiciones sociales en esas relaciones. Otro ejemplo sencillo, en la familia, papá, mamá o quien sea que esté, abuelo, abuela, tío, tía, también tienen poder sobre cuando uno está niño o está en edad temprana, que no es adulto, pues tiene ese poder sobre las decisiones de nosotros. Dominan, no en el sentido malvado, sino en el sentido de autoridad, porque siempre nos dicen ustedes deben de respetar a su papá porque son autoridad. Es válido dentro de la misma estructura de la familia. Entonces, esa dominación o ese sentido de autoridad o de poder que tienen nuestros padres, nuestros abuelos sobre nosotros en cierta edad, nos van condicionando ciertas actitudes, ciertos comportamientos que a futuro ayuda a la sociedad a consolidar una mujer o un hombre trabajador adecuado para el desarrollo social del país, o también alguna desventaja puede ser lo contrario, ¿no? Porque en esas relaciones de poder también hay comportamientos ocultos. Pero lo que dice Ryan Mills es que esas estructuras de poder y esas élites son las que de alguna manera están dominando a la sociedad y son los que nos van rigiendo para, como ciudadanos, tener derechos y deberes. La tercera es observar y analizar las injusticias sociales. Al nosotros tener esa imaginación sociológica de ir más allá de lo que nosotros queremos ver, no nos damos cuenta de ciertas realidades sociales. Entonces, el sociólogo menciona, Ray Mills, debe analizar, explicar esas desigualdades y promover el cambio social. Ustedes ven bueno, si les gusta ver algunas noticias, que hay expertos que hablan sobre la desigualdad, sobre migración, sobre desempleo, etc. Pero el sociólogo, menciona Ray Mills, debe, a través de esas opiniones que se generan, debe determinar un cambio social, o al menos dar pistas sobre cómo podemos, por ejemplo, crear políticas públicas para cambiar ese problema. Informes para poder
para que estas, por ejemplo, estas ONG que trabajan con el tema de migración puedan tener algunos criterios de, ok, hagamos proyectos para poder cambiar esta sociedad. Entonces, la sociología debe ser una disciplina que contribuye activamente a la mejora de la sociedad, al revelar cómo las estructuras sociales perpetúan la injusticia y la opresión. Es decir, no solo es el discurso como tal, sino el socióloga debe de, como les digo, dar esas pistas para nosotros poder resolver los problemas, porque esa es la finalidad de ser sociólogo o de la sociología como ciencia, ¿no? Por eso les mencionaba antes que la sociología es la ciencia del oculto, porque es la que, como si fuera una cebolla, ¿no? Le estamos quitando todas las capas para ver todo el problema, pero esas capas no las estamos quitando porque sí, sino esas capas tienen características, tienen escenarios, tienen problemas, tienen actores. Entonces debemos estudiar todos esos procesos. ¿Para qué? Para poder promover los cambios. Luego está la relación entre lo personal y lo social. Un aspecto central menciona Ray Mills que la tarea del sociólogo es comprender cómo esos problemas personales están conectados con fenómenos amplios. Esto ya concluye lo que hemos venido hablando, que son cómo la sociedad moldea nuestra vida cotidiana. ¿Qué es la vida cotidiana? Lo que hacemos a diario, nuestras rutinas, nuestros procesos, hasta la forma en cómo nos levantamos también va condicionando un comportamiento en la sociedad, aunque ustedes lo ven como extraño, pero sí, la forma también a veces como pensamos del otro también está condicionado por escenarios sociales. No sé si hasta aquí van entendiendo o tienen alguna pregunta o quieren opinar. Hola. ¿Estamos bien igual? Todo claro. Sí. Todo bien. Todo entendido, sí. Perfecto. Igual por eso estoy grabando esto porque no todas las grabaciones se las voy a subir al cambio, porque si no van a dejar de entrar a la clase. Y no es el preciso lo que yo deseo, no, sino que algunas se las voy a presentar y otras no. Pero por eso quiero que entren a la clase y por eso les digo que eso es una tutoría, ¿verdad? Ok. Bien, al ya saber qué es tener una imaginación sociológica, o sea, imaginar, todos imaginamos, ¿no? Tener algo, todos imaginamos tener un proyecto, todos imaginamos, ustedes ahora que están jóvenes, se imaginan ya pasar sus clases de profesionales, sus maestrías, etcétera, ¿no? Pero también esa imaginación sociológica de esos sueños de ustedes está regido por contextos históricos, contextos económicos, contextos políticos, ¿no? Entonces, esos sueños, esos proyectos también nosotros los debemos tener desde una imaginación sociológica. Decir dónde estamos parados en cierta estructura de poder, dónde estamos nosotros analizando que ese cambio social de nuestro proyecto individual también va a generar un cambio colectivo, ¿no? O sea, ustedes como, no sé qué estarán estudiando, imagino que algunos estudian ingeniería, medicina, derecho, ¿verdad? No sé si alguien está estudiando aquí de las áreas de ciencias sociales. Trabajo social. Ay, perfecto. Trabajo social está muy conectado con la sociología. Entonces, un consejo, yo le diría que, no, me imagino que, ¿qué año lleva? Me imagino que es primer año, ¿no? Segundo. Ah, bueno, listo. Entonces ya quizás para ahorita en ese segundo año, tercer año, pudiese usted estudiar la carrera simultánea en sociología. ¿Por qué? Le pongo este ejemplo del compañero porque, ¿verdad? Yo hice la pregunta, pero lo que yo les quiero entender acá es que la sociología también está conectada con otras áreas, con la ingeniería también, porque hay una ingeniería social de las cosas, con la medicina también, hay medicina social, ¿no? Todos estos médicos que trabajan con Médicos Sin Fronteras o Médicos del Mundo, creo que trabajan toda esa parte social. Pero volviendo con el compañero, el trabajo social también le da estas herramientas prácticas, técnicas
de poder trabajar con municipalidades, con hacer legislaciones, y la sociología que le da la parte teórica, la parte metodológica también de poder entender todos estos, por ejemplo, el tema de estructuras de poder. Un trabajador social que trabaja con municipalidades también y si se adentra con la sociología de entender cómo en las municipalidades hay estructuras de poder y que a veces nos dificultan en poder realizar ciertos proyectos. Igual en otras áreas de conocimiento también, en la medicina, hay mucha estructura de poder para poder realizar ciertas campañas de poder ayudar a la gente, ¿no? Pero bueno, eso solo fue un ejemplo para que ustedes puedan entender que la sociología no solo es aquella clase aburrida, que yo sé que a veces tiende a aparecer eso, sino que cómo ustedes van relacionando su quehacer de su carrera con esta ciencia. Bien, ya hablando un poco de contexto histórico y político, la relación de la Revolución Francesa y el origen de la sociología. Como les dije al principio, esta revolución generó cambios estructurales y transformaciones en las instituciones. Entonces, ¿qué sucedió en estos cambios estructurales? Se eliminaron las jerarquías feudales. No sé si ustedes han escuchado el feudalismo, que es un tipo de estructura social en donde habían intercambios por herencia, por tierra, o sea, algo más, en términos de ahora, algo más rural, si así lo queremos llamar. Sí sé que en algunas ruralidades de tierra adentro, como nosotros decimos, todavía hay feudalismo, ¿no? Que se cambia algo por una vaca, por un ternero, etcétera, ¿no? Entonces eso genera feudalismo. Entonces, a través de este rompimiento, esta eliminación de estas estructuras, lo que se organizó fue los conceptos no solo los conceptos, sino los roles de ciudadano y nación. ¿Qué generó eso? Que las personas tengan deberes y derechos como ciudadanos, ¿ya? Y que la nación tendría que determinar ciertos mecanismos para poder sobrellevar todos esos cambios sociales, que ahora todavía, ustedes si ven, si estudian un poco la realidad hondureña, todavía nosotros tenemos deberes, pero ¿y los derechos? ¿No? Entonces, la sociología también, no solo estos cambios en aquel momento repercutieron en ese momento, sino también en el ahora, ¿no? Todavía nosotros luchamos por tener derechos. ¿Quién generó también esos cambios en las estructuras sociales? Una movilidad social. Eso reorganizó la sociedad, ¿no? Dieron saltos ya de feudalismo, se generó lo que fue el capitalismo, que ahora ya todo el mundo lo conoce. El capitalismo, que ya luego lo vamos a ir estudiando también en otros temas, cómo ha impactado el capitalismo en la forma de consumo, en la forma del intercambio de dinero. Entonces también esa relación de la revolución industrial transformó las instituciones. La iglesia y la monarquía perdieron dominio absoluto, dando paso a las instituciones republicanas y demócratas. Esto lo ven ustedes también. Algunos de ustedes van a llevar otras clases en donde van a entender un poquito más sobre por qué la iglesia y la monarquía dio esa eliminación. Pero ustedes me pueden decir, no, pero todavía la iglesia tiene incidencia en nosotros. Y sí, es una de las instituciones en las que ustedes conviven. Quizás hay algunos aquí que van en la iglesia, conviven en eso. Y la iglesia también, al transformarse como institución, como tal, les determina comportamientos y valores que son válidos en una sociedad, pero en otros tipos de sociedades no son tan válidos. Uno de los clásicos también de la sociología es Emile Durkheim, padre de la sociología. Hola, ¿alguien quiere hablar? No, ¿verdad? Bueno, si escuchan bulla, disculpen que estoy aquí en el departamento. Entonces, Emile Durkheim condiciona un término, cohesión social. ¿Qué es la cohesión social? Es relacionarse. Son, como dice aquí, formas nuevas de normas y valores. ¿Qué genera la cohesión? Que todos estemos en armonía. ¿Y qué quiere decir esto? Es aquel concepto de positivismo que yo les dije, ¿no? En donde todo tenía que seguir un orden, todo tenía que ser medible.
Entonces, el ser cohesión social para Durkheim decía que la sociedad debería de tener un orden y con esto todos debemos estar bajo un orden, bajo unas estructuras de poder y eso genera una cohesión social. Pero ustedes pueden ver ahora que no es como tal un orden, ¿no? O sea, no, la sociedad no es positivista en sí, sino que es transformadora. Más adelante vamos a ver los paradigmas de la sociología y uno de los paradigmas, aparte del positivismo, es el marxismo, que el marxismo lo que dice que la sociedad no puede ser ordenada, sino que tiene que estar en constante transformación y el individuo está en constante transformación, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos entender de todo esto? Dos conceptos claves. En este pónganle atención, ¿ya? La estática social y la dinámica social. La estática social, como les digo, es ese orden, es decir, factores que garantizan la estabilidad de una sociedad, patrones que establecen relaciones y roles en la sociedad. Cada uno de nosotros tiene roles, y como individuo, como mujer, como hombre. Entonces, estos roles y este orden definen cómo se organizan los grupos y las instituciones y normas. Nuestros padres tienen roles hacia nosotros, como el ejemplo que les decía. Y la dinámica social analiza sus procesos de cambios y evolución, lo que les está diciendo del marxismo. Las sociedades las sociedades per se y el individuo, nosotros, estamos en constante transformación. No siempre vamos a estar, voy a ponerles un ejemplo, dentro de ciertos valores o ciertos patrones como nos han criado, sino que a través de los cambios de esas instituciones u otras instituciones en donde nosotros nos vamos a adentrar, estamos en constante transformación. Ya, por ejemplo, usted, un grupo de amigos, nos van también dando otras herramientas de cómo podemos actuar en la sociedad. Y les digo amigos porque es como el ejemplo que les puedo dar a ustedes ser jóvenes, ¿no? Como los grupos de amigos también nos van generando ciertas opiniones o también otros patrones de conducta que nos estabilizan o no. Pero al estar en constante cambio no es que es malo, ¿no? Sino que estamos como dándole otro sentido a la sociedad, otro sentido a esa vida cotidiana que tenemos. No sé si estamos bien hasta acá. Sí, Lick, todo bien. Bien. Sí, Bien. Entonces, esas estructuras sociales que generó el clero, la nobleza y el tercer estado fueron esas tres estructuras sociales. El clero como primer estado, determinado por el poder religioso y esos privilegios que se generaban en aquel momento. La nobleza como el segundo estado, que gozaba de privilegios políticos, exenciones de impuestos y control de tierras. Y el tercer estado, que esto en aquel momento conllevó a estas realidades que tenemos ahora, burguesías, campesinos y trabajadores, o como lo queremos llamar el proletariado. No sé si han escuchado ese término. Entonces, ¿qué representa? Representa la mayoría de la población, nosotros, ¿no? Los asalariados, ustedes que van a ser asalariados luego, no sé si ya trabajan, sus padres, sus tíos, etcétera, que carecían de derechos políticos porque lo que tenían era más deberes. ¿Se acuerdan? Lo de ciudadanía y nación tenía más deberes, pero esos derechos por estas luchas y estos cambios son los que aún nosotros estamos queriendo generar. Entonces, esos fueron el desarrollo de estas estructuras sociales que ahora estamos en este preciso momento por el desarrollo del capitalismo en nuestras realidades, en esta realidad hondureña. Entonces, ese sistema feudal que había en aquel momento, sí, garantizaba la reproducción de las herencias, de los títulos, del acceso restringido, pero al tener esos elementos importantes que ocasionó, es decir, estos cambios del tercer estado al clero y la nobleza, se determinó la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, se establecieron los principios de igualdad, libertad y soberanía popular, que son los pilares de la Revolución Francesa, determinando la idea del derecho. Luego, la primera Constitución francesa
e introdujo la separación de los poderes en cada uno de estos elementos: burguesía, campesino y trabajador, y la abolición de la monarquía. ¿Por qué les estoy dando estos elementos históricos? Porque para que ustedes vean que, repito, la sociología no nació porque sí, sino que a través de todos estos hitos, fueron esos eventos históricos, se generaron luchas sociales y económicas. Ahora, perspectiva sociológica y... ¿Qué horas son ya? Ok, ya vamos a ir terminando. Perspectiva sociológica y el mundo de lo social. Aquí que les quiero dar a entender una relación entre vida cotidiana y perspectiva sociológica. La vida cotidiana, por su parte, la socióloga Ángel Geller entiende que la vida cotidiana como esas actividades que realizamos en el día a día para nosotros seguir, como les decía, en estas rutinas. Esa es su vida cotidiana, ¿ya? Les voy a colocar un texto en el campo virtual, no para que lo lean porque es bastante largo, pero para que lo tengan ahí, en algún momento lo quieren leer, o les va a servir para entender qué es la vida cotidiana, que no es un concepto así tirado al aire, sino que también hay algo de contexto social. Entonces, la autora afirma que la vida cotidiana es la dimensión en que se despliega la vida concreta de cada individuo en contextos económicos, políticos definidos, ¿ya? Sus decisiones no solo son decisiones al aire, sino que al tener decisiones estamos generando un cambio en algo, estamos generando transformación en algo para poder lograr algo. So, ustedes ven también, que les quiero decir con eso también, que nosotros tenemos cierto poder, no poder político, pero sí poder de decisión en esas transformaciones individuales, que es la vida cotidiana, y también decisiones en lo colectivo. Por ejemplo, cuando ustedes se van a reunir con un grupo de amigos, esas decisiones de, no, yo llevo eso, vamos allá, vamos aquí, esas decisiones también están guiadas por sus propios contextos, es decir, quién tiene más poder sobre el grupo, ¿no? Quién es, entre comillas, es el líder que les dice, no, vamos aquí mejor, ¿no? No sé si les ha pasado eso. Luego, por su parte, otra autora, Golder, dice que la vida cotidiana es la suma de rutinas que siempre están presentes, pero son conocidas y es lo común que hacemos todos los días, ¿ya? Todos esos comportamientos rutinarios que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué les coloco aquí esa perspectiva del mundo de lo social? Que de la vida cotidiana damos al salto de la perspectiva sociológica. Esa perspectiva sociológica nos enseña que somos seres sociales, lo que significa que vivimos en una interacción, lo que mencionaron al principio, por eso les pregunté qué es lo social para ustedes. Ustedes bien nos dijeron, son interacciones, son relaciones, son opiniones, generan intercambios. ¿Por qué? Porque ese salto de la vida cotidiana, y no es que no vamos a tener vida cotidiana, la tenemos siempre, pero está regida por esas formas de pensar, formas de actuar que están regidas por esas instituciones sociales en donde nosotros estamos parados, ¿ya? Donde nosotros actuamos, donde nosotros convivimos, ¿sí? Entonces, aquellas acciones que parecen necesidades biológicas, ¿verdad? Cada uno va a realizar desde sus propias formas, pero desde las formas también que la sociedad o esa interacción con ese otro grupo, esa otra institución, nos van generando. Y esa perspectiva sociológica aquí, esta imagen, lo que les quiero dar a entender, que estos dos elementos van guiados. Hay autores que dicen que el individuo está regido por una pirámide, que es, imagínenla, ¿no? La pirámide, la parte de arriba, en la punta es historia, biografía y sociedad, abajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la historia, todos estos elementos, fenómenos y hechos de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, guían y caracterizan su biografía de vida como individuo, como personas, como mujeres, como jóvenes, como hombres, como hijos, etc. Y esa biografía, luego, ¿qué? Determina sus comportamientos, es decir, su sociedad, ¿ya? Su vida cotidiana en esa sociedad.
¿Sí, sí me entendieron? ¿Sí pudieron imaginar ustedes esa pirámide? Lili, ¿Qué creen ustedes por qué esa historia a nosotros nos va marcando como individuos? ¿Por qué creen eso? Bueno, bueno, todo esto se remonta, como dice usted, Lick, sobre la historia de la Revolución Francesa. Eso viene Ujú, siendo, por ejemplo, respecto a la pirámide que dijo usted ahorita. ujú. Empezamos primero con lo que es La la historia. cristianía, Ujú, sobre la cristianía, después siguiendo lo que son los, los herederos al trono, por ejemplo, lo que eran los reyes de Francia y todo eso. De sí. ahí ya sigue las personas ya de un nivel económico más bajo. Y por Ujú, último, seguimos nosotros bueno, los que antes éramos los esclavos. ujú. Entonces, a eso se remonta todo lo que es la parte de la sociología y también lo que es la parte de la historia también. Ahí está relacionado sociología e historia en todo lo de la Revolución Francesa. Así es, justo. Qué bien que lo mencionó. Sociología e historia, otras dos ciencias del área sociales que van de la mano. Hay un concepto que se llama historia comparada. ¿Qué es esto? Que va relacionando hechos o hitos, como les decía, históricos de las sociedades, de los países, que determinan cómo las sociedades se van moviendo, cómo los roles de las personas se van moviendo. Entonces, esa historia comparada, nosotros podemos hacer un análisis, por ejemplo, aquí nosotros de esta clase podemos hacer un análisis de una historia comparada de la realidad de los jóvenes en Honduras, ¿ya? Entonces, aquí podemos nosotros decir, no, bueno, nuestra historia personal, cada uno tiene una historia personal, entonces, ¿cómo se va caracterizando por esos roles que tenemos en la sociedad, en esos roles que tenemos en nuestra familia, esos roles que tenemos en la universidad, en los grupos de amigos, etcétera? Entonces, imagínense ustedes esa, como les digo, esa pirámide que es la que nos va rigiendo también como individuos, como ciudadanos en una nación existente. Bien, perspectiva sociológica, bueno, aquí ya les amplió más, ¿verdad? Qué decir más allá de esa comprensión de qué decir más allá. ¿Qué es ir más allá? Es observar. En la sociología nosotros nos dicen los conceptos ver y observar. Ver no es lo mismo que observar. ¿Por qué? Porque ver estamos viendo el sentido común, pero ya observar es lo que les decía, la cebolla, ¿no? Ir quitando capa por capa de ese problema social que nosotros estamos teniendo o estamos observando. Entonces, al observar, hacemos representaciones sociales, construimos percepciones. Ustedes me decían opiniones, pero en la sociología se llaman representaciones sociales. Las representaciones sociales, ya, en grupos de amigos, en grupos de familia, etcétera. ¿Y qué son esas representaciones sociales? Son símbolos y esquemas que se manifiestan a través de pensamientos o ideas, lenguajes, hasta las formas de nosotros de hablar, de expresarnos también tienen una representación de una perspectiva social, situaciones implicadas en una cultura y conformación de actitudes. Entonces, esas opiniones, si nosotros las vemos desde una imaginación sociológica, ya teniendo en cuenta aquellos conceptos que yo les dije de estructuras de poder, de patrones de comportamiento, etcétera, reconfiguran o se desarrollan por representaciones sociales. Entonces, ¿qué son las representaciones sociales? Son esas ideas, creencias y valores de un grupo de personas que comparten entre sí un problema, un tema, una situación, un fenómeno. Son formas colectivas, ya aunque ustedes tienen ciertas representaciones sociales como individuos, o sea, solos, pero también son formas colectivas que influyen en la interpretación de la realidad, no solo de la vida cotidiana, sino de la realidad, ¿ya? Porque la sociología es estudio de esa realidad social, de esa realidad colectiva de la sociedad. Por ejemplo,
una representación social de que la educación es clave para el éxito. Esto a ustedes les puede decir, sí, es cierto, si nosotros estudiamos, si nos educamos, vamos a tener éxito. Pero el éxito no se mide en lo positivista. Recuerden que por entre más alto, por ejemplo, el índice académico de esta persona, va a tener mayor éxito. Es decir, no siempre al tener un mayor índice académico es que vamos a tener éxito, sino el éxito conlleva transformación, es decir, si somos responsables, si somos honrados, todos estos valores que les mencionaba al principio. Si hasta estas formas de hablar bien, vamos a tener éxito. Entonces, estas representaciones sociales transmiten del lenguaje, medios de comunicación y la cultura. Nosotros estamos hechos de cultura también, porque tenemos símbolos que nos dicen nuestras formas de actuar. ¿Sí entendieron un poco el término de representaciones sociales? ¿Hola? Bueno, bien, esos conceptos, algo así, rapidito, porque vamos a ir discriminando. Bueno, luego ustedes lo pueden revisar, pero son conceptos fundamentales en la perspectiva sociológica. Hay otros, pero yo les quise mostrar estos, que es la agencia social, que es la capacidad de individuos para actuar y tomar decisiones. Un hecho social, que son fenómenos, son normas y valores y costumbres. Todas estas normas, valores y costumbres, ustedes lo ven como conceptos que tienen definiciones, pero en la sociología y en la sociedad se convierten en hechos sociales, en fenómenos sociales de ser estudiados. Por ejemplo, en la clase de Sociología General de la sección 1008, ¿cuáles son las normas de comportamiento de los estudiantes en el momento de recibir la clase, la tutoría? Yo puedo decir, están callados, están escuchando, o no hablan, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas normas son estudiadas, todos esos valores también. Instituciones sociales, conjuntos organizados de normas, de estas normas, que practican y regulan una vida social. Normas sociales, roles sociales, lo que les he mencionado de un inicio, que son esos comportamientos asociados desde su posición como sociedad, madre, estudiante, trabajador, hijo, empleado, etc. Estatus. El estatus social es la posición económica y política que tiene una persona dentro de esa jerarquía social, ¿se acuerdan? Dentro de la burguesía, dentro del proletariado. Y tiene dos elementos, lo adscrito. Nuestro estatus puede estar adscrito por nacimiento, es decir, por apellido, porque somos hijos de alguien, o adquirido, que es por los méritos, por ese éxito que les dije, ¿no? Por el estudio, porque somos responsables, disciplinados, etc. Cultura, conjunto de valores y creencias, diversidad social, formas de coexistencia de los diferentes grupos, ¿no? Por ejemplo, etnias, género, religiones, etcétera, ¿no? Y esto que genera esa diversidad, genera sociedades diferentes o heterogéneas, como el concepto en la sociología nosotros lo vemos. Y acción social son esas reacciones o acciones que nosotros tenemos dentro de una sociedad como respuesta a esas transformaciones o a esos cambios sociales. Luego ustedes pueden ir esa presentación se la voy a subir, ¿ya? Entonces, ahora, para ir cerrando. Bueno, aquí no se le grabó, pero me voy a ir al campus. ¿Sí ven, verdad, la pantalla? Sí. Sí, Lick. Sí. Entonces, a ver, aquí en el campus, bueno, voy a entrar. Aquí en el campus, ustedes van a ver. Bueno, aquí ya les voy a dar, les voy a habilitar esta parte. Todavía no se las había habilitado, pero tienen dos tareas, ¿ya? El día de mañana vamos a hacer algo nosotros, solo en algunos momentos vamos a tener una o dos clases a la semana, pero como esta vez, mañana lo que ustedes van a hacer es desarrollar estas tareas, ¿ya? Yo igual siempre me voy a conectar a las 10 de la mañana por si tienen alguna duda. Esta tarea la pueden realizar desde hoy y cierra mañana a las 11:59 de la noche, ¿ya? Que es a través de lo que hemos platicado acá, qué situaciones o problemas sociales podrían ser de interés para la investigación sociológica, ¿ya? Entonces, aquí están algunas indicaciones.
Todavía está oculto para ustedes, pero ya se los voy a colocar como vista. Y luego está esta otra. De las instituciones, de la filmina que les presenté ahorita, que ustedes enfrentan en su vida cotidiana a realizar. Descripción de algunas de las instituciones que eligieron ustedes. Puede ser la iglesia, la familia, la universidad, un matrimonio, no sé, puede que alguien esté casado aquí. Entonces ustedes eligen eso, me lo colocan, ¿verdad? Porque van a hacer una presentación de PowerPoint con 5 diapositivas. Pueden utilizar Power, Canva o Gamma, ¿no? O otra tipo de herramienta tecnológica. Entonces, me van a elegir unas instituciones, me van a detallar las normas en que se desarrolla esa institución, cuáles son esas normas que existen, los roles de cada uno de los individuos que lo integran y las tareas que tienen cada uno de esos individuos en sus roles. Y una última, desde su opinión, cómo afecta el comportamiento de ustedes y de las personas que los rodean de esa institución que eligieron en la sociedad, cómo impacta esa institución y esas normas y esos roles en la sociedad. ¿Sí lograron comprender esa tarea? Sí. Sí. Bien, igual aquí están las indicaciones, ¿verdad? Para que ustedes entonces, acuérdense, cierra, yo lo voy a habilitar ahora y cierra mañana a las 11:59. Igual yo me voy a conectar a las 10, no voy a estar toda la hora, pero digamos unos de 10 a 10 y media, 10 por ahí, voy a estar por acá, pero si ustedes tienen alguna duda o igual me pueden escribir al correo electrónico, porque sí, grupo de WhatsApp, al menos personalmente yo no lo habilito para ese tipo de clases ya. Buena cuestión también de salud mental, que es un poco complicado. Entonces, pero yo estoy pendiente aquí en el campus, ¿ya? Entonces ahora mismo se lo voy a habilitar. Y bueno, espero que les haya gustado esta parte de la clase, de la tutoría. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Liz. Gracias, Liz. Feliz día. Gracias, Liz. Perfecto, feliz día. Gracias, feliz día.